Hola, feliz tarde. Estamos aquí nuevamente en nuestro webinar del día de hoy. Este webinar es muy especial. El concepto del webinar es imagen, poder y negociación. Esto es un tema que de verdad para mí ha sido un reto poderlo condensar en más o menos 40, 45 minutos de webinar, porque la verdad es una teoría bastante compleja donde la imagen, el poder y la negociación forman parte de nuestra vida y donde además es muy clave que cada uno de ustedes pueda llevarse estos conceptos porque evidentemente la negociación la asociamos a veces a un tema de netamente comercial, pero nuestro nivel de influencia tiene que ver con la negociación y con esa capacidad que tenemos de lograr que otras personas hagan lo que nosotros queremos que hagas desde el punto de vista positivo. Entonces, bueno, es importante que tengan lápiz y papel a la mano porque dentro de la teoría de imagen y poder que vamos a empezar a profundizar, hay un test allí que quiero compartirles que es sobre la imagen psicológica y este test es importante que a medida que vayamos avanzando ustedes se puedan autoevaluar. Así que es importante que tengan lápiz y papel a la mano. Entonces empezamos. Ahí están nuestras redes sociales para que nos puedan seguir en Instagram como Conecta News y en LinkedIn y en Facebook como Conecta Comunicaciones. Lo primero que quiero explicarles es de dónde viene el tema de imagen, poder y negociación. Estas son las teorías de imagen y poder. Mi querido doctor Roberto de Bris, lamentablemente nos dejó de este plano físico, pero Roberto nos dejó un legado muy importante que tiene que ver con una cantidad de años de investigación que él hizo mezclando lo que era la psicología, porque además Roberto era psiquiatra, con la comunicación, que tiene que ver con el cómo me comunico, cuál es ese mensaje que transmito hacia otras personalidades. Entonces, esta mezcla muy inteligente, además muy acertada sobre la psicología y la comunicación, nace lo que llamamos las teorías de imagen y poder. Y por supuesto el tema de la negociación, porque impactamos, influimos, y es importante que entendamos cómo hacerlo para poder tener, pues por supuesto, mejores relaciones y además un ganar donde no es que yo gane y tú pierdas, sino que además yo entienda cómo hacer que los demás puedan crecer justamente en ese proceso de autoconocimiento y de liderazgo. La negociación es una arista bien interesante junto con el poder, que debemos tener conciencia y control para nuestra vida, porque justamente no podemos dejarla al azar. Es importante que entendamos de alguna manera, y eso nos hace pasar a otro nivel de conocimiento, quiénes somos como personalidades, no solamente desde el punto de vista de imagen de primer impacto, sino además de imagen psicológica, cómo proyecto lo que yo soy, cómo me comunico, y por supuesto esto me va a generar mucho más poder y el poder genera negociación. Entonces esto básicamente es el concepto que yo quiero que se queden y el origen de lo que es imagen, poder y negociación. Seguimos avanzando. ¿Qué significa entonces la imagen? La imagen es aquel mensaje o la calidad del mensaje que transmitimos a cualquier personalidad en un contexto determinado. Es importante que entendamos que la imagen no tiene que ver con aquel concepto de frivolidad o frialdad que a veces vemos, sino que tiene que ver realmente con todos mis códigos comunicacionales, desde cómo camino, cómo me muevo, cómo soy físicamente, cómo me visto, cómo me presento, cómo modulo incluso, cómo muevo mis manos, cómo voy siendo coherente con lo que digo, siento y hago. Y el poder tiene que ver justamente con la capacidad que yo tengo para hacer que otros hagan lo que yo quiero que hagan, desde lo positivo. El poder, por supuesto, se ha tomado desde el punto de vista político, lo hemos hablado varias veces en nuestro webinar, pero es importante que entendamos que el poder es aquello que pasa cuando yo quiero que los demás hagan lo que yo deseo. Evidentemente, los niños desde que nacen, ya no solamente saben comunicarse, aprenden a comunicarse aún sin hablar, sino además que manejan poder. Y las relaciones personales, bien sea de amor o de amistad o de incluso sociedad, no debería fundamentarse en una relación de poder, sino en una relación de negociación y de acuerdos. Y la negociación tiene que ver con un proceso que comienza dentro de cada uno y por supuesto apela a nuestro equilibrio y coherencia emocional y autoconocimiento. Por ello que es tan vital este tema de imagen, poder y negociación, porque si yo empiezo conociéndome, si yo sé hasta dónde puedo llegar, si yo sé exactamente qué cosas me pueden afectar y cuáles no, yo puedo ser mucho más efectivo en mis negociaciones. Y como les dije, negociación no significa sencillamente una transacción comercial. Negociación es mi impacto, mi influencia, mi liderazgo incluso. ¿Cómo yo hago para que las demás personas o los que estén alrededor mío puedan mejorar como individuos siendo más coherentes con lo que yo puedo enseñarles? Entonces, fíjense lo importante de la negociación como dimensión y que en este caso, en este webinar, quiero pues dejarles de alguna manera claro
cómo hacer desde el autoconocimiento para unas mejores negociaciones. Entonces, 3 conceptos fundamentales: imagen, poder y negociación. Mientras yo tengo una buena imagen y yo hago que los demás volteen y me vean, yo voy a tener más negociación y más capacidad de influencia. Esto es cómo funciona esta triada entre imagen, poder y negociación. Entonces seguimos avanzando. La negociación y la personalidad en 6 pasos. Esto es algo que es muy resumido. De hecho, Roberto tiene un libro que vamos a reeditar y vamos a sacar próximamente, que tiene que ver con imagen, poder y negociación. Y este libro es un libro extenso, como 200 y pico de páginas. Entonces, así imagínense el reto de poder reducir y traducir y consolidar todo este trabajo de imagen, poder y negociación en 6 pasos fundamentales. El primer paso tiene que ver con el autoconocimiento a la seguridad. Es importante que yo me conozca, que yo sepa realmente cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, cuáles son mis oportunidades de mejora, cuál es mi imagen psicológica, cómo es mi psicología, cómo yo transmito lo que yo soy. ¿Soy una víctima? ¿Soy un victimario? ¿Soy un interdependiente? ¿Soy un egoísta egocéntrico? Esto es una matriz de posicionamiento que es importante que lo entendamos porque muchas veces nos consideramos unas personas maduras y la imagen psicológica tiene 26 elementos donde la madurez es una de ellas, pero voy a hacer el ejemplo de una personalidad que se siente de alguna manera bastante madura, preparada, autónoma, pero cuando va a negociaciones o cuando va en momentos en donde no tiene o tiene presión, se convierte en una víctima o en un rebelde o en un superviviente. Entonces aquí empiezan esos conflictos de personalidad. Entonces lo importante de este primer paso tiene que ver con ese autoconocimiento. Tenemos que conocernos. Tenemos que entender cuando alguien nos hace una mala jugada o cuando alguien no hace lo que yo quiero o me ataca, siento que me ataca. Es importante que yo entienda si es que aquí hay un espejo, porque esta persona me está generando a mí problemas cuando yo quiero hacer las cosas de la mejor manera posible. Esto nos debería retar a profundizar realmente quién soy como individuo y evidentemente mientras yo más sé cómo soy, cómo reacciono, más seguridad tengo. El segundo paso tiene que ver del autoestima al atractivo. El autoestima es la capacidad que yo tengo para generar acciones concretas en función de mi valor y de amor propio. Por ejemplo, el hecho de que yo comience una dieta, que yo quiera mejorar mi salud, eso es una acción directamente relacionada con mi autoestima. No simplemente es que me arregle, que me ponga bonita, que me acomode el cabello. No, tiene que ver realmente con esas acciones claves para yo poder mejorar y demostrar que tengo amor a mí misma. Por ejemplo, que yo empiece si yo sé que necesito aprender un idioma, pues ya yo empiezo a hacer acciones puntuales para mejorarlo. Y así sucesivamente. Y el atractivo, porque evidentemente una persona que se sienta plena y segura va a tener un atractivo. El atractivo no tiene que ver ni siquiera con el hecho de estar mejor físicamente que otras personas. Tiene que ver con la capacidad que yo tengo para que otras personalidades quieran estar conmigo. Yo soy atractiva en la medida que ustedes que están del otro lado quieran compartir conmigo y quieran estar conmigo. Entonces hay personas que no se sientan atractivos o consideren que el atractivo es una característica física solamente de la parte de la belleza y no es así. Este es el segundo paso de la negociación y la personalidad. El tercer paso tiene que ver con la comunicación y la asertividad o la efectividad, que es algo que hemos hablado bastante nosotros en nuestro webinar y en todas las actividades que tenemos de formación. Tiene que ver justamente en entender cómo me comunico, cómo soy coherente con lo que digo, siento y hago y cómo soy efectivo en lo que estoy haciendo. ¿Cuál es la calidad de ese mensaje que estoy llevando? Muchas veces nosotros creemos que nos comunicamos de una manera, pero no estamos entendiendo cómo nos perciben los demás. Yo no controlo el hecho de que alguien que está ahí escuchándome, pueda entender exactamente lo que estoy diciendo, pero sí es mi responsabilidad hacerlo de la mejor manera posible, con emoción, con coherencia, con una buena expresión corporal, porque eso me va a dar a mí efectividad o asertividad en lo que estoy diciendo. Entonces seguimos avanzando, estamos hablando de los 6 pasos entre negociación y personalidad. Luego tenemos la jerarquización a la oportunidad. Esto es bien importante porque a veces de una manera bastante práctica perdemos tiempo en cosas que no nos corresponden. A veces perdemos tiempo porque no sabemos jerarquizar exactamente dónde enfocar nuestra energía. Y de momento queremos ayudar a los demás, queremos enfocar un trabajo en los demás y resulta que tengo que empezar por mí mismo, por mí como persona. Entonces, cuando yo entiendo la jerarquización y aprovecho las oportunidades, yo puedo tener mejores negociaciones. Yo no me voy a detallar en las amenazas porque yo no controlo las amenazas. Pero yo sí puedo tener la capacidad de poder ver una amenaza y convertirla en una oportunidad. De hecho, pasa mucho en negociaciones de equipos de trabajo, en dinámicas de trabajo, donde yo veo una amenaza
en un compañero de trabajo o en una persona que trabaja conmigo y resulta que yo puedo convertirlo en una oportunidad, no solamente porque me reta a ser mejor líder, sino porque además yo puedo generar una influencia importante en esta persona. El quinto elemento en la negociación y la personalidad tiene que ver con la negociación propiamente y el logro. Evidentemente, en lo que yo logro impactar y yo siento que estoy haciendo las cosas de la mejor manera posible, yo me voy a sentir satisfecha y me voy a sentir plena, me voy a sentir con éxito. Los logros muchas veces no tienen que ver ni siquiera con el resultado final, sino con ese proceso que yo logro alcanzar durante el proceso de negociación. Si yo logro negociar y por supuesto salgo de una manera beneficiada o beneficiado en algo que yo quiero que los demás hagan, yo por supuesto voy a tener logros. Y esos logros deben manejarse con mucha humildad, no solamente por el hecho de que yo logré algo, sino además también qué sucede cuando mi expectativa no está satisfecha. ¿Qué pasa cuando yo no logro lo que yo realmente deseo? ¿Me voy a sentir frustrada? ¿Me voy a sentir triste? ¿Me voy a sentir rabiosa? No, justamente en este momento yo debería regresar a todos estos pasos y entender por qué no se dieron las cosas como yo esperaba y justamente cambiar mi nivel de expectativa, cambiar de repente la forma como lo estoy haciendo y eso es la vida, constante evolución, una constante evolución de hacer las cosas de manera distinta y evidentemente lograr que muchas más personas puedan cambiar positivamente en función de lo que yo considero que puedan hacer. Y el sexto paso tiene que ver con de posicionamiento a la sustentabilidad. Evidentemente, cuando yo lo logro algo, yo después tengo que tener la capacidad para lograr posicionar eso y además mantenerlo en el tiempo, ser sustentable. No solamente porque yo resolví algo hoy y hasta ahí llegó, no, yo tengo que tener la capacidad de poder estar siempre en mis relaciones, bien sea de trabajo y personales, evidentemente en un proceso de negociación positivo todo el tiempo. Y si no me salen las cosas como yo quisiera, entonces, sencillamente no frustrarme, sino pensar, analizar y decir, oye, déjame ver qué fue lo que pasó y regresar a mis pasos anteriores y ver dónde puedo cambiar, porque posiblemente siempre, y posiblemente no, siempre podemos mejorar como personas, siempre. Y la negociación es un acto que hacemos todo el tiempo en nuestra vida, en todas partes. Hasta incluso el hecho de que alguien te pregunte a dónde quieres ir a comer, que tú quieras ir a comer, por ejemplo, una comida china y la persona quiere ir a comer italiano, si al final tú logras comer chino, entonces también tienes un logro en esa negociación. Entonces fíjense lo importante del concepto de la negociación en una cosa tan pequeñita y tan tonta como la elección de una comida, por ejemplo. Entonces hasta acá revisamos los 6 pasos de la negociación y la personalidad. Por eso les hablé desde el principio que es importantísimo el autoconocimiento. Yo debo conocerme, yo debo saber hasta dónde puedo ser capaz de llegar, yo debo saber qué puedo lograr e incluso hasta dónde puedo tener mi dignidad. Roberto de Bris siempre nos decía que la dignidad no puede estar en los defectos, pero cuando tú tienes la dignidad en los defectos, cualquier persona te puede ofender. Y créanme, desde el punto de vista psicológico, uno no debería permitir que nadie te ofenda. Uno no debería ir por allí con las defensas abiertas esperando cualquier ataque. La vida es más simple que eso y cuando nos conocemos y sabemos quiénes somos, pues no importa mucho qué opinen los demás de uno, porque evidentemente uno tiene la capacidad de saber quién es y hasta dónde puede llegar. Entonces, en este caso de imagen, poder y negociación, voy a hablarles de 2 elementos, la imagen general y de primer impacto, que ya lo hemos hablado, lo voy a pasar muy rápidamente, y la segunda tiene que ver con la imagen y el poder psicológico, que consideramos es un valor bien importante, saber cómo está mi psicología y cómo yo me proyecto en los demás desde mi propia psicología, porque tiene que ver con la comunicación. Recuerden que las emociones van a marcar pauta en la forma como yo me comunico. Y si yo no controlo mi emoción, y si yo no sé exactamente cuál es mi nivel psicológico, cualquier elemento que ocurra en el medio ambiente me va a entorpecer lo que yo deseo hacer. Entonces, fíjense qué importante es el autoconocimiento. Seguimos avanzando. Vamos a hablar rápidamente de la imagen general. Les comenté en algún momento que la imagen general tiene que ver con 2 dimensiones importantes. Uno es el modelo, que es quién soy físicamente, y otro tiene que ver con el discurso, que es cómo yo me comunico. El modelo es la interpretación de primer impacto de mis características faciales. Es decir, yo por haber nacido en Venezuela, tengo un tono de piel, pues, común, que es el tono de los morenos, la morena, tengo cabello negro. Si yo hubiese nacido en los países nórdicos o hacia Europa o viniera de una descendencia clara de cabello amarillo, piel blanca y ojos claros, evidentemente no tengo un modelo físico que corresponda a mi país. Entonces, en el modelo, Roberto de Bris investigó y estableció 5
formas o estereotipos para identificar inconscientemente, esto es importante decirlo, de una manera inconsciente de captar la atención de las personas, 5 modelos que van desde el modelo afectivo, que son aquellas personas con rostros redondeados, miradas muy de amor, personas que tienen una sonrisa muy hermosa, caras mucho más simétricas, que son modelos de imagen que transmiten ese amor y ese afecto. Son los típicos abuelitos, aunque hay abuelitos que no son tan afectuosos, pero es la típica cara de abuelito. La imagen, el modelo erótico tiene que ver con estas personalidades que de alguna manera tienen algo intencional en su rostro de atención, generan atención, no solamente porque su rostro físicamente tiene la frente ancha, la nariz alta, respingada, o una quijada bastante pronunciada, o incluso hay mujeres que no tienen físicamente algo atencional, pero logran colocarse tal vez senos, los hombres a veces hacen cosas, se tatúan, etc. Entonces son personalidades que están buscando llamar la atención desde todo punto de vista, y no está bien ni está mal, cada quien es como es, pero nosotros sí, de primer impacto, estamos en un sitio abierto, y de momento viene alguien con un caminar distinto, con un peinado de verdad bien erótico, pues uno voltea y lo ve. Los hombres, por ejemplo, los hombres calvos, cuando entienden la importancia de un hombre calvo, desde el punto de vista de la atención, pues generan muchísimo más poder que cuando se sienten de alguna manera indignados o ofendidos porque no tienen el cabello. Entonces, fíjense lo importante de asumir ese convencimiento de lo que soy y de lo que tengo. El modelo social es el tercer modelo de esta imagen general, tiene que ver con estas personas que son de la comunalidad. Como les decía, por ejemplo, mi color de piel y de cabello es común en Venezuela. Estas personalidades son aquellas que tienen un rasgo común. Por ejemplo, Carlos Cruz es un actor muy importante venezolano, y Carlos Cruz justamente no ha logrado ser protagonista de historias o de novelas porque él no da una imagen erótica. Es tan común que no permite que pueda pasar a esa imagen erótica. Evidentemente depende para qué tú lo quieras. Los grandes artistas, las figuras públicas del arte del espectáculo deben mantener un modelo erótico porque son modelos que generan atención. El intelectual son personalidades cuyo cuerpo son más altas que anchos. No significan que sean más altos o más bajos que la mayoría, pero sí estructuralmente su cuerpo es más alto que ancho. Son personalidades con miradas muy profundas, ojos oscuros por lo general, y que casi siempre usan lentes. Por alguna razón este estereotipo va mucho de la parte académica, la gente que tiene mucho conocimiento, y bueno, hay personalidades que a partir de esa imagen generan poder. La parte del modelo triunfador son personalidades que generan aspiración en su forma de ser físicamente. Hasta ahora no lo conocemos, lo vemos solamente físicamente. María Corina Machado, sin hablar si es buena o es mala desde el punto de vista político o de lo que hace, tiene un modelo de imagen aspiracional, de éxito. Ella, justamente una de las cosas que ha tenido limitante María Corina es que no tiene un modelo social, y los políticos necesariamente necesitan un modelo social de integración y de comunalidad. Es por ello que vemos históricamente nuestros líderes políticos, la mayoría han sido blancos o morenos, pero siempre como la mayoría. No tenemos una gran diferencia desde el punto de vista físico. Incluso Irene Sáez, cuando fue candidata presidencial, Irene Sáez, su físico como su modelo original o natural, es un modelo afectivo por su forma de cara. Ella tuvo que convertir su cabello amarillo en un icono de su imagen. Irene Sáez pasó de ser un modelo afectivo a un modelo erótico o triunfador por su forma de dejarse su cabello de alguna manera con mucha atención, un cabello prácticamente color oro. Entonces eso, fíjense lo importante a veces cuando entendemos cómo utilizar elementos a nuestro favor para generar impacto. Hasta aquí voy a hablar de la imagen general con respecto al modelo. Voy a pasar al discurso, que es el segundo elemento importante dentro de la imagen general. Tiene que ver también con 5 formas de discurso, desde el armónico, que son personalidades que transmiten suavidad, cariño, paz y tranquilidad. Son personalidades cuyo tono de voz tiene una velocidad específica y un tono de voz específico. El agresivo son aquellas personalidades que tienen movimiento, emociones altas, son atencionales, generan imposición, manejan mucho las manos, señalan incluso, a veces no sabemos si están molestos o no, pero es importante entender que son así. Por ejemplo, los italianos manejan un discurso bastante agresivo en su forma de comunicar, utilizan una emoción extrema. El discurso cohesivo son aquellas personalidades que se identifican con la mayoría, mantienen el liderazgo social,
la captación y la unión. Por eso les decía que muchos líderes políticos necesitan mantenerse en un modelo de imagen social con un discurso cohesivo, porque es la manera que pueden atraer personalidades. El analítico son aquellas personalidades cuyo discurso representa la inteligencia, teoría, investigación y razón. Son personalidades que hablan de manera fría, con mucho dato, cuyo movimiento corporal son bastante metódicos y bastante pensados. Manejan las manos solamente cuando necesitan y lo consideran. Entonces es importante entender, cuando vemos personalidades de este mundo académico, cómo es su discurso. Y el discurso proyectivo son aquellas personalidades o esos códigos que nosotros percibimos a través de nuestros propios códigos visuales, donde generan éxito, futuro, aspiración y triunfo. Son personalidades que de repente pueden subir o no el tono de la voz, pueden hablar o no más rápido en algún momento, y siempre generan un centro de atención. Generan de alguna manera que la gente voltee a verlos porque tienen una manera bien particular de hablar. Caminan incluso de manera elegante, saben colocarse físicamente cualquier elemento en su cuerpo y generan de alguna manera atención y por supuesto poder. Hasta aquí les estoy hablando de la imagen general y de primer impacto, de lo que es el modelo y el discurso. Luego, cuando unimos esto, tenemos 25 imágenes que nos van a permitir saber dónde estamos posicionados en la mente de los demás. Si yo quisiera generar atención hoy hacia ustedes, posiblemente me hubiese maquillado la boca de un tono mucho más fuerte, hubiese hecho algunos cambios físicos. Las mujeres tenemos la ventaja que nos recogemos el cabello o lo dejamos suelto o cambiamos de color y ya tenemos un cambio importante en nuestra imagen. Los hombres a veces con un cambio en la forma de vestirse ya pueden generar un poder diferente. Lo importante con la imagen general y de primer impacto es que la entendamos y podamos trabajar en cualquiera de estas 25 imágenes. De hecho, un actor o una actriz, lo ideal es que pueda manejar estas 25 imágenes, porque imagínense toda la cantidad de personajes que se pueden crear si solamente entendemos el valor de nuestra imagen de primer impacto. Entonces, hasta aquí dejamos la imagen general. Vamos a pasar entonces a la segunda imagen que quiero presentarles, que es la imagen psicológica. Si me permite, puedo tomar un momentito de agua. La imagen psicológica tiene que ver con 26 elementos que nos van a permitir autoevaluarnos y sacar un índice o un promedio de lo que nosotros consideramos tenemos en nuestra matriz de psicología. Esto tiene que ver incluso cómo estamos posicionados o cómo nos comunicamos. Ahí la relación básica que existe no solamente en nuestra vida diaria, sino además en todas las películas que vemos, es la víctima y el victimario. Esa es como la relación básica de imagen psicológica. Para que exista una víctima, tiene que haber un victimario. Y así sucesivamente vamos a encontrarnos en una matriz de posición psicológica que les la voy a mostrar más adelante. Pero primero quiero que entonces en este momento tengan lápiz y papel, porque queremos empezar a evaluar cómo se ven en cada uno de estos 26 elementos psicológicos. Los voy a ir conceptualizando. La idea es que ustedes puedan ir tomando nota en una escala del 1 al 10, 1 mínimo y 10 máximo, para que todo esto nos dé un promedio, que es importante que tengamos consciente dónde nos estamos ubicando. De verdad que es valioso que nos autoevaluemos de la manera más adecuada posible, con la honestidad posible. Los conceptos son fáciles de entender, estoy segura que van a hacer todos de la mejor manera posible esta evaluación. Entonces, fíjense, estos son los 26 elementos psicológicos. Empezamos desde la adaptabilidad hasta valentía. Muchos de estos elementos o valores los vemos en el día a día, en nuestra familia, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo. Entonces es importante que ya tengan por allí a la mano lápiz y papel. Fíjense algo que les quería decir. La psicología, no soy psicólogo, me encanta el tema, trato de aprender, escuchar, tengo mis psicólogos, tengo varios. Desde hace muchos años creo fielmente en la psicología como acompañamiento para que tú puedas entender quién eres y además entiendas cómo reaccionas ante diferentes situaciones en la vida. Eso todo el mundo debería entenderlo así. O coach, o esa guía que tú necesitas para que te pueda ayudar en tu día a día. Entonces, desde el punto de vista psicológico, según las teorías de imagen y poder de Roberto de Bris, él colocó dentro de estos 26 elementos 5 elementos que corresponden a la imagen psicológica masculina y 5 elementos que corresponden a la imagen psicológica femenina, donde, por ejemplo, no tiene que ver con el sexo. Una mujer puede ser psicológicamente muy masculina y un hombre puede ser psicológicamente muy femenino. O una persona puede tener un equilibrio entre la psicología masculina y la femenina. ¿Cuáles son esos 5 elementos de la psicología femenina? La adaptabilidad, el autoestima, la estabilidad, la sensibilidad y el tacto social. Son elementos que toda psicología femenina debería tener. Y la masculina son
autocontrol, iniciativa, liderazgo, responsabilidad y tolerancia. Esas son las 5, perdón, tolerancia no, valentía, hay un error. Es valentía, el hombre a la psicología masculina se necesita que sea valiente para hacer las cosas. Entonces fíjense qué importante cuando yo comienzo a evaluar, después yo puedo preguntarles a ustedes cómo están ustedes en su psicología, qué tanto porcentaje tienen en la psicología femenina o en la psicología masculina. Esto pasa mucho porque, bueno, es un tema para otro webinar porque además me impresiona y me encanta. Cuando empezamos a ver hombres que tienen una psicología muy femenina, muy domésticos, y mujeres que han aprendido durante su vida y por las cosas que les han pasado, a una psicología muy masculina. Entonces, fíjense lo importante de entender estos conceptos para la crianza de unos niños saludables, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a empezar a autoevaluarnos en función de estos elementos psicológicos. Entonces, empezamos. El primer elemento tiene que ver con la adaptabilidad. La adaptabilidad es la capacidad que tienes para lograr un buen equilibrio en situaciones novedosas. Recuerda que la evaluación es 1 mínimo, 10 máximo. 1 es una persona que, por ejemplo, se considere que tiene 0 en adaptabilidad. O sea, yo no soy capaz de adaptarme con buen equilibrio absolutamente a nada. Si no están las cosas planificadas como yo deseo, no soporto algo que me genere novedad y que me genere, por supuesto, sacarme de mi zona de confort. O al contrario, una personalidad que sienta que tiene 10, que es el máximo puntaje, porque sí considera que es capaz de mantener un equilibrio en cualquier situación que se le presente. Entonces, fíjense cómo empezamos aquí las evaluaciones y cada uno debería evaluarse con el caso puntual. Seguimos. El segundo elemento tiene que ver con la agresividad. Es la capacidad que yo tengo para realizar cambios tanto en mi vida interna como en el medio que me rodea. Por ejemplo, en lo personal, he tenido que tomar cambios últimamente y cambios que me han costado mucho, me han hecho de alguna manera analizar mucho las cosas, pero he cambiado internamente y externamente. Por ejemplo, una persona que tenga uno puede ser aquella persona que no se atreva a hacer cambios ni siquiera de silla en su casa, no se atreva a cambiar un mueble de lugar, siempre todo está exactamente igual, o una persona que tiene 10 es aquella que tiene exceso de capacidad para cambiar y que puede perfectamente mover cualquier cosa en su vida, tanto interno como externo. Seguimos entonces. El otro elemento tiene que ver con el atractivo, es la capacidad que yo tengo para hacer que otras personalidades quieran estar a mi lado para compartir un determinado tipo de experiencia. 1 mínimo, 10 máximo. Seguimos aquí. Autoconfianza es la capacidad que yo tengo para creer en lo que sé, en la pericia o en la experticia de lo que hago y en la educación que yo he recibido para abordar una determinada realidad. Recuerden que tengo 1 mínimo y 10 máximo. El autocontrol. Este concepto me encanta. Es la capacidad que tengo para modificar una respuesta determinada ante una realidad específica, pudiendo simular que no es verdad, disimular que sí lo es y exagerar o minimizar algo para transformarlo. El autocontrol es un valor psicológico muy importante y, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Si yo le tengo terror a los aviones y si yo voy en un avión y empieza a moverse, por supuesto mi autocontrol es 0. Pero estoy en un momento de manejo de crisis con algún cliente, mi autocontrol puede ser un 9 o un 10. Entonces allí yo debería tener la capacidad para colocar un promedio en mi vida con el autocontrol. Yo me pudiese colocar, por ejemplo, un 6 o un 7. Así que los invito a que sigamos entonces haciendo este test, que de verdad va a estar bien interesante al final. El autoestima es la capacidad que tengo para mostrar conductualmente, a través de acciones concretas, la valoración y el amor que siento por mí mismo. Por ejemplo, estas son cosas bien puntuales. El hecho de que yo necesite pararme más temprano porque tengo que ir al gimnasio. El hecho de que yo tenga que hacer un plan de alimentación porque estoy gordo. El hecho de que yo tenga que cuidar de mi salud porque me amo. No tiene que ver nada necesariamente con la parte física porque me arregle o porque me vista mejor. Después tengo la autonomía, la capacidad para ejecutar acciones que yo pueda hacer y que por lo tanto no requiero de ayuda o acompañamiento para lograr hacerlas. La decisión es la capacidad para elegir racionalmente una vía cuando existen 2 o más posibilidades. Particularmente la decisión ha sido algo que a veces me cuesta, sin embargo, últimamente he tenido más capacidad para tomar decisiones, sobre todo cuando tengo 2 o más posibilidades de hacer. Posiblemente a veces yo pienso siempre, mientras uno tenga opción, es bueno. 1 mínimo, 10 máximo, recuerden. La disciplina, esta es la capacidad que yo tengo para lograr un objetivo determinado
siendo cumplido con una serie de normas preestablecidas. ¿Qué tanto puedo lograr algo? Cumpliendo normas preestablecidas. 1 mínimo, 10 máximo. La estabilidad es la capacidad que tengo para mantener mi realidad y mi expresión de personalidad en momentos de gran crisis o tensión. Es la capacidad para no estresarse. Este es un concepto demasiado bueno en nuestro día a día. A veces cuando uno se levanta y anda en el día con miles de cosas, yo a veces pienso y respiro profundo y digo, bueno, ya va. ¿Cómo hago yo para lograr esta capacidad y que esto no me saque de mis casillas? Ya cuando empiece a entender el concepto, créanme que va a ser un cambio importante en la vida. Flexibilidad es la capacidad que tengo para aceptar las fallas en las expectativas que tengo acerca de alguien o de algo. Esto también es importante, este concepto, porque no es porque yo le digo a alguien que me haga algo y de momento no lo logre hacer, sino es como yo me acepto en esas fallas que tengo con alguien o con algo. 1 mínimo, 10 máximo. Seguimos aquí, perdón que se me perdió, ok. Iniciativa es la capacidad que tengo para iniciar acciones que me lleven a la obtención de un objetivo determinado. 1 mínimo, 10 máximo. Inteligencia, fíjense qué hermoso este concepto de inteligencia que logró el doctor Roberto de Bris. Uno creería que la inteligencia es simplemente el coeficiente intelectual que tú tienes. La inteligencia ahorita hay muchas formas de ser inteligente. Entonces, este concepto de inteligencia tiene que ver con la capacidad que yo tengo para solucionar problemas nuevos que se me presentan, siendo feliz y además respondiendo de manera rápida. Imagínense qué importante es que yo logre ser feliz y responder rápido ante situaciones en las que me generan una solución. Esta es la inteligencia. Luego tengo el liderazgo. También es un súper hermoso concepto. Es la capacidad que yo tengo para influir de manera determinante en los pensamientos, emociones y conductas de los demás. El líder no solamente es el que ordena y el que manda, es el que tiene la capacidad de influir para que las demás personas puedan mejorar. Entonces seguimos avanzando, vamos entonces con el resto de los conceptos. Luego tenemos la madurez. Es la capacidad que yo tengo para reaccionar en forma adecuada ante los reversos o fracasos con dignidad y los éxitos y los triunfos con humildad. La madurez es un valor súper importante porque a veces nosotros nos creemos maduros cuando todo nos sale bien. Pero ¿qué pasa cuando la gente nos genera esos espejos que nos enfrenta a esa parte nuestra que no sabemos y no conocemos? ¿Cómo la manejamos? ¿Realmente con humildad o no? Recuerden que es del 1 mínimo, 10 máximo. Memoria es la capacidad que yo tengo para recordar con certeza y nitidez los eventos de mi propio pasado. Aquí particularmente yo tengo mala memoria para algunas cosas y por supuesto eso me cuesta porque a veces tengo que anotar exactamente todo como voy. Luego tengo entonces la perseverancia, es la capacidad para mantener un objetivo y una misión a lograr a pesar de todas las dificultades que yo tengo para obtenerlo. Entonces a veces es importante que yo entienda cómo yo soy capaz de lograr un objetivo a pesar de que tenga obstáculos. Recuerden que es 1 mínimo, 10 máximo. Placer es la capacidad que tengo para tener alegría y felicidad con lo que se es, con lo que se hace y por donde estoy. Este también es un concepto maravilloso. Responsabilidad es la capacidad que yo tengo para asumir las consecuencias de lo que hago y de lo que dejo de hacer. Este es un concepto que a mí me encantaría que los padres puedan darle a sus hijos, porque a veces vemos cuando los papás insisten en que los niños hagan las tareas y se las hacen al final. Es importante que los niños aprendan a manejar este concepto de responsabilidad. Sensibilidad, el concepto número 26, es la capacidad que tengo para captar con certeza y nitidez los diferentes estímulos del medio ambiente. Cuando tú entras a un lugar y tú dices, oye, aquí algo me huele mal, aquí algo no está bien. Es esa capacidad que tengo para poderlo entender. El sentido psicológico es la capacidad que tengo para captar con certeza y nitidez lo que pasa en la psicología de los demás. Esto muchas veces es algo que nos ha dado muchos beneficios con los clientes, porque justamente logramos hacer que los clientes escuchen lo que realmente están necesitando. Es esa capacidad para yo saber incluso qué está pensando el otro, si se siente bien, se siente mal. A veces estamos sentados con nuestros equipos de trabajo y no estamos pendientes si esta persona se siente bien o se siente mal, y es importante que tengamos conciencia de ello. El elemento número 22 es la simpatía, es la capacidad que tengo para hacer que quienes me conozcan quieran continuar a mi lado. Fíjense qué interesante este concepto. 1 mínimo, 10 máximo. La sociabilidad es la capacidad que tengo yo para incrementar el número de relaciones interpersonales. Y yo le agregaría aquí a incrementar de manera plena, porque a veces no hace falta tener muchos amigos, sino buenos amigos y gente que de verdad aporte y nos dé cosas positivas y no que nos genere problemas.
El número 24 tiene que ver con el tacto social, es la capacidad que yo tengo para no herir de forma innecesaria a los demás. ¿Qué tanto tacto tengo yo como líder, como padre, como madre, como amigo, para no herir sin necesidad a las otras personas? Tolerancia es la capacidad que yo tengo para compartir conductualmente con quienes no estoy de acuerdo, ni racional ni emocionalmente. A veces tenemos problemas con nuestros vecinos y la pregunta es, ¿tengo yo la capacidad para sentarme con alguien porque no estoy de acuerdo en su forma de pensar? Esto es importante que lo entendamos. 1 mínimo, 10 máximo. Y el último valor de la imagen psicológica tiene que ver con la valentía, que es la capacidad que tenemos para enfrentar realidades y situaciones a pesar de que nos generen miedo. Si me da miedo la oscuridad, pues yo prendo la luz. Si me da miedo presentar públicamente algo, pues yo me organizo y no dejo que eso me paralice. Esa es la valentía. El exceso de valentía es la gente que es temeraria, que no le para nada, no le tiene miedo a nada. Pero la valentía es una competencia bien importante para todo líder porque justamente te enfrenta a tus propios miedos. Entonces, hasta acá tenemos los 26 elementos. Ahora les voy a dar unos minutos, no tantos, pero unos minutos para que rápidamente puedan ir sumando todo el puntaje que sacaron en estos 26 elementos y lo suman completo y lo dividen entre 26. Entonces suman todo, ¿verdad? Y lo dividen entre 26. Igual como esto está siendo grabado, después ustedes pueden hacerlo con calma. La idea es que ustedes puedan entonces sumar todos estos elementos, dividir entre 26 y eso le va a dar un promedio. Ese promedio lo vamos a ubicar dentro de esta matriz de valoración psicológica, que tiene que ver, como les decía, desde un círculo del subdesarrollo que empieza por una víctima y un victimario, hasta un círculo de desarrollo psicológico que te permite crecer y madurar desde el punto de vista espiritual y personal, que es lo importante porque esa es la vida, lograr madurar y lograr manejar mucho mejor nuestras propias relaciones. Entonces, fíjense, les voy a poner mi ejemplo. Yo me estoy ubicando en mis valores positivos de todo lo que yo me autoevalué, me estoy colocando más o menos entre un 8 punto algo, un 8.3, punto 4. Yo me considero dentro de una persona humanizada, que es esto que ven aquí en el círculo del subdesarrollo. Pero hace 10 años atrás yo no estaba en esta posición. Esto lo estoy haciendo yo en este momento. Y también les voy a pedir que, no les dije, me disculpan que no les comenté, también voy a agarrar los 2 o 3 valores más pocos que saqué, que me autoevalué con menor cantidad de puntos, y los voy a sumar. Si escojo 3, lo divido entre 3, si escojo 2, lo divido entre 2, si escojo 4, lo divido entre 4, y ese puntaje es lo que me va a dar a mí mi ancla como personalidad. Entonces, en el caso mío, yo me estoy evaluando como una personalidad en una matriz de humanización, porque estoy haciendo cambios importantes espiritualmente, de cambios de vida, pero mi ancla la tengo en un egoísmo egocéntrico. Entonces, esto es como yo me evalué. ¿Cómo yo encontré mi punto de ancla? Justamente sacando estos 2 o 3 valores que obtuve con menos puntuación de mis 26 elementos y saqué mi promedio. El promedio se saca muy fácilmente. Si escojo 3, pues yo sumo y divido entre 3. Si escojo 4, lo mismo, sumo y divido entre 4. Entonces, hay personalidades que se puedan ver de repente como un interdependiente, pero su ancla se encuentra en una víctima. Entonces estas personas cuando están en procesos de negociación y están en situaciones en las que se generan tensión o presión, se convierten en unas víctimas. No se convierten en un interdependiente ni en una persona madura, sino que se reaccionan desde la víctima o desde el victimario o desde la rebeldía. Eso depende de cómo ustedes hayan salido en su puntuación. Entonces, recapitulo. Los 26 elementos yo voy a sumarlos completamente y los voy a dividir entre 26. Ese número que me da corresponde a mi matriz de valoración psicológica. Yo me voy a ubicar en este círculo que está acá. ¿Cuál es el puntaje que yo obtuve? Pero también voy a sacar mi ancla, que tiene que ver con los valores que yo me obtuve de menor puntuación. Y si son 3 o son 4, yo simplemente los voy a sumar y los voy a dividir entre el número de elementos que yo me coloqué como menor puntuación. Eso me va a dar mi ancla. Entonces, para hacerles una mejor ejercicio de cómo leer esto, que es donde te estás ubicando como personalidad que comunica y negocia, aquí tengo un ejemplo. Si esta persona se colocó en una psicología de independiente, se colocó 7.5 en su total de 26 elementos, y su valor inferior le da un 3.6, está en superviviente. Entonces la personalidad tiene un ancla bien importante porque considera que tiene logros, pero no tiene reconocimientos. Entonces cuando evidentemente se enfrenta a una negociación,
por supuesto se va a sentir atacado, se va a sentir defendido y por supuesto no va a lograr buenos acuerdos. Entonces piensa lo importante que es entender cómo soy yo desde el punto de vista de comunicación y de psicología para comunicarme y para negociar en momentos de tensión o de estrés. Cómo yo me enfrento a los problemas, eso básicamente es lo que quiere decir el ancla. Cómo yo negocio los problemas, cómo yo realmente logro ser una mejor persona a partir de situaciones en las que me generan amenazas. Ese es el gran reto de esta imagen psicológica y de este tema de hoy, que es imagen, poder y negociación. Si nosotros logramos entender que debemos ser una persona coherente en lo bueno y en lo malo, créanme que el trabajo está prácticamente hecho. Entonces, hasta aquí, si ustedes tienen alguna duda, por supuesto están en el grupo de comunicaciones por WhatsApp, nos pueden escribir también a nuestro correo, a las cuentas, pueden entrar a cualquiera de nuestras cuentas en redes sociales y por allí pueden escribir, que con todo gusto les vamos a poder ayudar para que se puedan analizar y puedan entender realmente la importancia de poderse evaluar en esta imagen psicológica. Entonces, ya para seguir profundizando y ya darle fin al webinar de hoy, ¿cuáles son los tipos de negociación? La negociación tiene un primer tipo de negociación que tiene que ver con la aceptación, que son negociaciones cuando son conciliaciones, arbitrajes y mediación. Una segunda tiene que ver con la negociación de encuentro, que son las justicias competitivas. Una tercera tiene que ver con la negociación de crecimiento y desarrollo, que es la negociación de prosperidad. En esta particularmente donde yo me enfoco, por lo general, hoy en día que ya me conozco mejor, que ya he entendido que he hecho cambios, para que entonces no solamente yo pueda ganar, sino que también la otra persona también pueda ganar. Y una tercera negociación que tiene que ver con la negociación de equidad o recuperación de perdedores. Eso tiene que ver mucho con la política, con muchas asociaciones no gubernamentales que están trabajando en favor de los más necesitados y lograr justamente esa equidad y esa igualdad en condiciones y en el aspecto social de todas las personas. Cuando yo sé entonces quién soy, mis negociaciones no van a estar en función de ganar o perder, sino simplemente en aceptar, en la justicia competitiva, en la prosperidad o en la recuperación de perdedores. Fíjense qué interesante la negociación como dimensión y como concepto. Tenemos que aprender a negociar. Créanme que no nada más tiene que ver con los ofertas o los acuerdos comerciales que yo pueda lograr hacer, sino que tiene que ver con cómo soy yo como personalidad y cómo logro impactar a los demás y en los demás. Esto es lo importante de la negociación. Y ya para terminar nuestro webinar, les voy a dejar con una frase de Roberto de Bris que tiene que ver con cuando él empezó todo este proceso de investigación de la imagen y del poder, se encontró que cuando la gente quería lucir bien en ciertas situaciones era porque buscaba causar un efecto. Y este efecto en los demás genera poder y el poder genera negociación. En la medida que yo me conozco, sé quién soy, proyecto mejor mi imagen, hablo mucho mejor, tengo una comunicación efectiva, yo puedo lograr mejores negociaciones. Eso es algo que va de la mano. Recuerden que esto es imagen, poder y negociación. Como les dije, vamos a seguir trabajando en estos temas. Además, a mí me encanta, para mí fue un reto de verdad poderlo condensar en este tiempo y en estas láminas. Estamos a la orden. De verdad, muchísimas gracias por siempre estar consecuente con toda nuestra comunicación y seguiremos conectándonos para trabajar muchos más temas e incluso darle más profundidad, tal vez al hecho del poder, que es algo que se puede estudiar y que también es maravilloso, o sencillamente a la negociación. Así que muchas gracias, los esperamos para nuestro próximo webinar y agradecidos porque todo lo hacemos con amor de parte de todo mi equipo y de parte de Conecta Comunicaciones. Muchas gracias.